Dios me les bendiga, hermanos. Por la gracia del Señor, un día más, ¿verdad? Que podemos compartir la palabra del Señor. Dios le bendiga a la hermana que está presente, la hermana Francis. Cada día, la verdad, hermana, son nuevas las misericordias del Señor. Se imagina usted el tiempo que hoy estamos viviendo nosotros. Y lamentablemente, yo hablo bastante de esto porque es una realidad, pues, como cristiano, en términos generales, hay un enfriamiento total. O sea, a veces el afán, la ansiedad nos vienen atrapando de tal manera que descuidamos realmente las cosas más importantes, que es la comunión con el Señor. Y cuando uno piensa, hermano, en términos, y lo que me van a ver a través de YouTube, cuando nosotros hablamos de amar, no, de amar a Dios, o de que nosotros le pedimos a Dios o le decimos Diosito esto, Diosito aquello, pero en términos, digamos así, en términos humanos, hermana, cuando nosotros hablamos de amar a una persona, cuando hablamos de amar a una persona, lo inclinamos. Ah, tal vez por la... Entonces, cuando hablamos de amar a una persona, hermana, podría decir usted, amas a una persona cuando de repente no te hace falta, cuando de repente, no sé, tu tiempo se lo dedicas a otras cosas, menos a esa persona que decís amar. O sea, podría usted decir, bueno, amo a esa persona cuando realmente las características, el comportamiento, la conducta, te está diciendo que no. Entonces, esto lo quiero trasladar al sentido espiritual, en el sentido que nosotros decimos amar a Dios, pero no buscamos comunión con Él, no leemos su palabra, no obedecemos lo que Él nos manda a hacer. Entonces, ¿cómo nos atrevemos nosotros a decir que amamos a Dios de alguna manera cuando realmente no tenemos comunión con Él? Sería algo contradictorio decir que amas a una persona cuando realmente no quieres estar con esa persona, no quieres tener comunión, no quieres escucharlo hablar. Entonces, de la misma manera, aquellos que decimos amar al Señor o solamente clamamos a Dios cuando hay ciertas dificultades, entonces es una mentira. Solo estamos viviendo un tipo de religión. Podemos llegar a las reuniones, a los grupos, por costumbre o por amistad, pero realmente no tenemos nosotros una comunión verdadera con el Señor. Y entonces pienso yo que estamos en problema y debemos de examinarnos a nosotros mismos para ver si verdaderamente estamos en Cristo o no estamos en Cristo realmente. Porque yo pienso que el verdadero cristiano, con todas las imperfecciones, hermana, que nosotros podemos tener como pecadores, como es que somos, pero la realidad es que hay algo en nosotros que nos impulsa a buscar constantemente al Señor. O sea, hay una necesidad real, hay una necesidad urgente en nosotros para buscar a Dios realmente. Cada día más cuando nosotros vemos y cuando de repente escuchamos los temas en cuanto a el arrebatamiento, en cuanto al tiempo que se están viviendo, y nos hacemos de oídos sordos. Entonces, todos mis hermanos, en todos los lugares que estamos, si usted está pasando ese proceso de enfriamiento, es tiempo que nosotros nos avivemos, que fortalezcamos las rodillas que están paralizadas y que busquemos la manera, pues, de volver a ese primer amor, porque los días son malos. Si ustedes ven la noticia, miramos realmente cómo el hombre sin Dios y sin esperanza, las decisiones que toma, hermana Francia, usted mira los hombres, las decisiones, y las mujeres, las decisiones que están tomando, terrible. Pero ¿cuál es digamos, lo que lo motiva a ellos? ¿Cuál es la razón que los impulsa a hacer eso? Bueno, no tienen a Dios, no hay esperanza en sus vidas totalmente. Entonces, por esa causa, les exhorto, mis hermanos, todos nosotros debemos de procurar acercarnos a Dios más en este tiempo. Quiero compartir, siguiendo la secuencia de temas acerca del provisionismo. Si lo ha seguido, entonces usted debe sabernos la secuencia que hayamos acerca del provisionismo. En esta ocasión nos corresponde la letra I del acrónimo PROVIDE, y esto pues tiene que ver con una doctrina, o es una protesta a la doctrina bíblica de la gracia irresistible. Entonces el tema es la gracia iluminadora versus la gracia irresistible. Este es el quinto tema respecto al provisionismo. En esta ocasión nos corresponde analizar la teoría de la gracia iluminadora, que está representada en su acrónimo por la letra I. Esta no es más que la protesta en contra de la doctrina bíblica de la gracia irresistible. Pero
Veremos en este estudio si esta enseñanza se sostiene frente a un riguroso y honesto estudio bíblico. Entonces, en el caso de la gracia iluminadora, es una protesta a la gracia irresistible. En el caso, hermana Francis, de la gracia irresistible, cuando hablamos de gracia irresistible, este es parte de los pilares de lo que nosotros le llamamos doctrina de la gracia. Cuando hablamos de gracia irresistible, es la influencia, hermana Francis, del Señor a través de su Espíritu atrayéndonos hacia Él. ¿Se imagina? Entonces, o sea, que realmente a pesar de nuestra condición como pecadores, a pesar de estar muertos espiritualmente, la gracia del Señor nos vivifica y nos atrae con una gracia irresistible, como le dice el Señor a Jeremías, con hilos de amor te he amado. Creo que Jeremías o sea, no recuerdo el texto, pero habla acerca de ese amor irresistible del Señor. Esto es la gracia irresistible. Que si Dios te ha marcado para la salvación y Dios te ha elegido, hermana Francis, sí o sí usted va a venir a la salvación, sí o sí usted va a venir a la comunión con el Señor, porque Dios va a orar en su vida. En el caso de la gracia iluminadora que sostiene el provisionista, entonces ellos consideran que este es un tipo de gracia que alumbra a todos los hombres. Pero eso es lo que vamos a ver y a la luz de las Escrituras. Entonces tenemos que la I de gracia iluminadora significa que Dios ha proporcionado luz suficiente a todo hombre que lo habilita para responder al llamado del Evangelio, aunque la respuesta esté limitada por la voluntad de la criatura. Esto básicamente es el significado de la teoría del provisionista en cuanto a la gracia iluminadora, que todos los hombres tienen algún tipo de luz, una luz, esa gracia iluminadora que habilita al hombre para poder acceder a la gracia o para poder responder efectivamente a lo que es el Evangelio. Pero de hecho nosotros sabemos realmente que el hombre muerto en sus delitos de pecado, que el hombre es ciego, el hombre no puede ver la gracia del Señor, el hombre no puede ver la luz del Evangelio, no puede deleitarse en las cosas de Dios. Y es lo que nosotros miramos, hermana Francis, por lo menos en mi caso, que ando predicando, visitando, te das cuenta que no todo el mundo quiere escuchar esta palabra, no todo el mundo quiere escuchar de Cristo. Y si lo escuchas por educación, por cierta superstición, no puedo rechazar a un hermano que me habla de Dios, para que la bendición me llegue siempre a la casa, y ese es el pensamiento. Pero ellos nos dicen, quiero entender este Evangelio, quiero entender lo que la palabra de Dios me está diciendo, porque yo necesito de Cristo. Y usted se va a dar cuenta que no es ese el pensamiento de la mayoría de la gente. Son raros y contados los que verdaderamente quieren escuchar y sentarse y se deleitan en el estudio de la palabra del Señor. Son raros, imagine usted. Eso quiere decir que esos raros son los que Dios ha marcado para salvación. ¿Ya? Y esto tenemos que estar bien claro nosotros en cuanto a esta diferencia de lo que se conoce como gracia iluminadora, que es lo que sostiene el provisionista, y lo que es la gracia irresistible. Ahora miremos los argumentos que ellos toman. 2 Corintios 4:4, hermana Diana. 2 Corintios 4:4. De hecho, obviamente ellos van a tomar de las Escrituras para poder sostener su teoría, pero lo que tenemos que nosotros ver realmente si es consistente con las Escrituras, porque alguien puede citar la Biblia y sacar un texto fuera de su contexto, darle una aplicación o un matiz diferente al que realmente tiene, y eso es lo que nosotros vamos a ver realmente a la luz de la Escritura. 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces dicen en el caso no, el provisionista, para sostener la gracia iluminadora, dicen ellos, si el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, entonces no tendría sentido realmente que hablemos de que ellos no tienen capacidad. Porque si no tienen capacidad, entonces ¿para qué lo vas a enceguecer? Ese es el razonamiento que ellos hacen a partir de este texto, ¿no? Entonces ellos piensan que, o infieren en este pasaje de 2 Corintios 4:4, que cuando se habla que el Dios de este siglo encegueció a los incrédulos, es porque ellos tienen la capacidad de responder al Evangelio, pero Dios entonces lo que hace es judicialmente, ¿no?, a través de Satanás, los enceguece y ellos ya no pueden ver. Pero realmente es eso lo que dice el texto, y eso es lo que vamos a ir analizando.
En el caso de Romanos 10:17, hermano. Recuerden que estos son los argumentos que ellos sostienen utilizando estos pasajes. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, dicen ellos, ¿no?, que lo que Pablo está diciendo aquí, ¿no?, que ellos tienen la capacidad de responder al Evangelio, porque está diciendo que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si la fe viene por el oír, entonces quiere decir que el hombre tiene la capacidad de oír. Pero, de hecho, tenemos que ver también el verbo oír a qué hace referencia, y solamente a un escuchar, a escuchar un sonido de palabra o algo, o realmente es escuchar con el entendimiento. Eso tenemos que entenderlo, porque si hablamos de oír el Evangelio, todo mundo puede escuchar el Evangelio que está siendo predicado, pero realmente comprenden el mensaje del Evangelio. Eso está implicado en esta palabra oír, que también vamos a verlo realmente. Entonces, el provisionista arguye y dice que este pasaje claramente habla de la capacidad que tiene el hombre para oír al Evangelio, una capacidad natural que el hombre tiene, que aunque ellos entienden que el hombre está caído, es un pecador, pero piensa que su voluntad puede, a través de su libre albedrío, reconocer y aceptar el mensaje. Hebreos capítulo 4:12. Siguiendo el hilo de su teoría, ellos aducen que si la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, entonces esta, al ser escuchada, como según Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, según su razonamiento, él dice: si la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y la palabra de Dios, como dice Hebreos 4:12, es una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, entonces quiere decir que el hombre puede, a través del Evangelio, alcanzar salvación, porque él está capacitado para escuchar y entender el Evangelio por esta gracia iluminadora. Juan 6:45. Y este razonamiento continúa el provisionista, es la forma en que Dios ha enseñado o iluminado a la humanidad, como afirma Juan 6:45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Entonces, ellos hablan acerca de esta enseñanza que dice que Dios ha enseñado a todos. Esto implica o incluye corporativamente a todos, o sea que de alguna manera esa gracia iluminadora ha enseñado a todos o ha capacitado a todos para poder acceder al mensaje de la salvación, y el efecto, ¿no?, de la palabra de Dios es que penetra hasta partir del alma. Pero si somos honestos, toda persona que escuchara el Evangelio verdadero tendría que venir a los pies de Cristo sí o sí, porque si nosotros hablamos de que el oír la palabra de Dios causa el efecto, ¿no?, de una espada de doble filo, quiere decir que va a partir nuestra alma de tal manera que nos va a quebrantar. Y toda persona que escuche audiblemente el mensaje, entonces va a venir a Cristo. Pero miramos que eso no sucede. Entonces hay algo que realmente malinterpreta el provisionista. Y eso es lo que vamos a ir viendo. Por lo tanto, dicen ellos, si el hombre no se salva, no es por falta de capacidad, sino es porque no quiere. O sea, de hecho entendemos que el hombre no puede y tampoco quiere, según en el caso de Romanos 8:7, que no se sujeta a la ley de Dios, no quiere y ni puede tampoco sujetarse. Pero el provisionista dice que realmente el hombre está capacitado, pero su voluntad no lo quiere hacer. Y esta es básicamente la argumentación que ellos trazan a través de estos pasajes. Pero vamos a avanzar nosotros, ¿no?, al análisis bíblico de los textos mencionados por el provisionista. Aunque pues difícilmente todos los pasajes, ¿no?, que ellos citan se pueden abordar en un tema, ¿no?, en el tiempo que nosotros tenemos para exponer. Por lo tanto, pues en temas futuros se estará abordando los otros pasajes para que nosotros tengamos una mayor comprensión acerca de
de esta corriente, pues de esta corriente, y nosotros tengamos claridad a la luz de la Escritura cuál es la verdadera enseñanza. Vamos a la refutación, 2 Corintios 4:4. Una vez más, hermana Diana. 2 Corintios. Sí, 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. De hecho, fíjese bien, a la hora de nosotros analizar un pasaje, no solamente es un análisis gramatical, ¿no? Hacer un análisis a la oración, ¿no? Sintácticamente, ver su concordancia gramatical, ver la morfología, todo esto es importante, pero una vez que uno hace eso, lo determinante para la interpretación es el contexto. Y en este caso, solamente citar 2 Corintios 4:4 sería deshonesto, porque realmente ignoraríamos todo el contexto que el apóstol Pablo, o el argumento que el apóstol Pablo venía desarrollando. De hecho, si nosotros me vas buscando, hermana, 2 Corintios capítulo 3, versículo 14 al 15. En el capítulo 3, Pablo hace una clara transición de la ley a la gracia, presentándose como ministro del nuevo pacto. La ley escrita en piedra era un ministerio de muerte, cuyo representante era Moisés. Entonces, si nosotros nos fijamos en el caso del capítulo 3, vamos a ver que el apóstol Pablo está hablando, vamos a pasar adelante, ¿no? Que el apóstol Pablo está hablando acerca de la ley, pero ahora está hablando acerca de una transición que hace de la ley a la gracia. Ahora está hablando de la gracia, está haciendo la transición de la ley a la gracia, y nos habla acerca, hermana, cuando dice el apóstol Pablo, cuando Moisés descendió del monte, él venía con una gloria, pero él tenía un velo para que no miraran que esa gloria se desvanecía. Ese era el tiempo de la ley. Pero realmente al venir a la gracia hay una transición, porque ya nosotros nos fijamos nuestra mirada en lo que se desaparece, sino lo fijamos en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero el problema en el caso de los judíos actualmente, que los judíos actuales que están ahí, que se consideran mesiánicos, los de Israel, ellos rechazan totalmente a Cristo, porque ellos tienen un velo puesto, ellos todavía no pueden ver realmente a Cristo a través de las Escrituras. Cuando ellos se acercan, dice el apóstol Pablo, al antiguo pacto, ellos tienen un velo puesto. Ellos leen y son inteligentes, entienden del contexto histórico, entienden su idioma hebreo, pero ellos no pueden ver a Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque realmente no le ha sido revelado. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 14-15. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Fíjense, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Se imagina, entonces es lo que el apóstol Pablo viene hablando desde el capítulo 3 hasta llegar al capítulo 4, viene desarrollando un pensamiento, y eso es lo que viene hablando acerca de la transición que hay de la ley a la gracia, hablando acerca de que esta justicia que era por guardar la ley ya no es para el cristiano, porque realmente, Giovanni, ya prácticamente ninguno de nosotros, ni los mismos judíos que vivieron en ese tiempo, fueron capaces de guardar la ley. Nadie era capaz de guardar la ley, porque la ley nunca ha sido para salvar. Pero lamentablemente muchos judíos del tiempo de Jesús, del tiempo del apóstol Pablo, ellos trataban de justificarse delante de Dios a través de guardar las leyes. Pero el problema es que hacían ciertas modificaciones para adaptarse, ¿no?, a su forma, pero realmente no podían guardarlo, y hasta el día de hoy nadie puede guardar esa ley. Por eso es que Cristo vino manifestado en carne a guardar y hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Y por eso es que el apóstol Pablo, en su contexto, él está lidiando con falsos hermanos o judíos que lo acusaban a él de falso. Ellos eran falsos, pero acusaban al apóstol Pablo de falso, y decían, no, no tiene credenciales como los otros apóstoles, y lo despreciaban y rechazaban su mensaje. Inclusive decían que el mensaje del apóstol Pablo, el evangelio que él predicaba, era todo extraño, oscuro, místico, que nadie le podía comprender.
Pero entonces el apóstol Pablo está, lo que decía el texto que leyó la hermana, en el versículo 14 y 15, hablando acerca que estos judíos tienen el entendimiento embotado, o sea que tienen cegado, están enceguecidos por su dureza de corazón, y de manera judicial, ¿qué es lo que ha hecho Dios? Simplemente no les quiere revelar. ¿Por qué? Porque están todavía, hasta el día de hoy están en indisciplina, aunque el pueblo de Israel está ahí, ese es el pueblo de Dios, quiera o no la gente, ese es el pueblo de Dios, pero realmente ellos están en pausa dentro del programa de Dios, que Dios va a tratar con ellos y los va a zarandear, como lo ha hecho a través de toda la historia, porque ellos han sido rebeldes, desde que salieron de Egipto, Giovanni, ellos fueron rebeldes, el pueblo de Israel fue rebelde, nunca fue, porque la gente cuando dice el pueblo de Dios, ¿cómo va a ser el pueblo de Dios? Ese, si hay cochones, hay de todo, eso es lo que dice la gente, pero es que la verdad que el pueblo de Israel, aunque salió de Egipto, él fue rebelde, había todo. Sí, imagínate que estaba Moisés en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley y ya lo daban por muerto al hombre y comenzaron a hacer un becerro de oro y a hacer bacanales y orgía ahí. O sea, todavía Dios está ahí hablando con Moisés y ellos están haciendo bacanales. ¿Te imaginas cómo era ese pueblo de duro? Imagina, o sea, que tengas la presencia de Dios, que escuches temblar un monte y que Dios esté hablando y todavía vos estás pensando, pues no ha venido apegó y sobre, y comienzan a bacanalear. Ese es el pueblo de Israel, ¿te imaginas? Pero realmente, a pesar de este comportamiento y esta conducta, Dios no ha desechado a su pueblo, hasta el día de hoy ese es el pueblo. Pero ¿qué es lo que miramos cuando nosotros revisamos, digamos, la historia? En el caso de Reyes, en el caso de Crónica, miramos que han habido consecuencias por el pecado de este pueblo. Y consecuencias terribles, Giovanni, terribles. ¿Te imaginas? Pero realmente cuando llega Cristo, igual ellos seguían endurecidos, de tal manera que no pudieron entender que ese era su Mesías. Aunque ellos leían en las Escrituras que iba a venir un Mesías y tenían dentro de sus cálculos que ellos hacían, proféticos, que en ese tiempo que el Señor llegó iba a llegar su Mesías. El problema es que como Cristo llegó un burrito, ¿no? Entró como rey y que entró siendo, se manifestó siendo un hijo de carpintero, entonces lo despreciaron, porque la imagen que tenían ellos era de un rey que venía con poderío, ¿no? Con un ejército y con grandes con toda la pompa pues de un rey, pero no lo miraron así al Señor, entonces lo despreciaron totalmente, porque la misión de Cristo primariamente era una misión, digamos así, espiritual, venía a manifestar sus credenciales como rey, pero fue rechazado. Pero este rey va a ser establecido o va a establecerse en su segunda venida. Cristo se va a establecer en su segunda venida y va a gobernar sobre el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasa? Hasta el día de hoy, entonces el entendimiento de ellos está embotado. Los judíos actualmente, usted le pregunta a un judío de verdad, ellos rechazan a Cristo totalmente. Y ese es el problema. Entonces, la argumentación que venimos desarrollando, ¿no? Y es la que desarrolla el apóstol Pablo, continúa en el capítulo 4, pues los enemigos del evangelio acusaban a Pablo de que su mensaje era oscuro, místico. Veamos lo que dice el texto. Si lo lees, hermana Diana, del versículo 1 al 4, 2 Corintios 4, sí. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, por lo cual, teniendo nosotros este servicio según la misericordia que nos fue concedida, no desmayamos, antes bien renunciamos a subterfugio deshonesto, no andando con astucia ni falseando la palabra de Dios, sino que en la presencia de Dios nos recomendamos a nosotros mismos ante toda conciencia humana para la manifestación de la verdad. Y si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó las mentes de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es imagen de Dios. Entonces el apóstol Pablo continúa, hermana Francis, su argumento desde el capítulo 3 hasta el capítulo 4, viene hablando acerca y señalando acerca de los judíos. Ellos nos acusan de falso, dice el apóstol Pablo, pero nosotros delante de Dios y con una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres nos recomendamos
hacia toda verdad, porque él estaba claro que su mensaje era divino y él estaba hablando acerca de la verdad, y esa era la verdad, aunque estos lo rechazaban y decían que lo que predicaba el apóstol Pablo era oscuro. Y por eso que dice el apóstol Pablo, si para alguno aún este evangelio está encubierto, es porque estos van rumbo a la perdición, y eso es lo que está diciendo. O sea que aquellos judíos que no entendían o decían no entender el evangelio o no entender lo que el apóstol Pablo predicaba, simplemente era porque tenían el entendimiento embotado, como lo dijo en el versículo 14 del capítulo 3. Tenían el entendimiento embotado, y por esa causa, por esa dureza, es que ahora de manera judicial Satanás ejecuta, ¿no?, este acto de enceguecer, de tirar una cortina de humo para que intensificara prácticamente su incredulidad. O sea que estos eran incrédulos, pero por su incredulidad y su dureza, entonces iban todavía a ser enceguecidos más, endurecidos. De hecho, la palabra tiene que ver con digamos así, como echar callo. ¿Se imagina? Cuando de repente, imagínense, de tanto lavar o rajar leña o algo, la mano se te va haciendo callosa y insensible. Entonces la idea de esta palabra tiene que ver con eso realmente, ¿ya? Ser prácticamente endurecido. Entonces, en el versículo 3, el apóstol señala que si el evangelio está encubierto para alguno, es porque su estado de incredulidad fue intensificado judicialmente por una cortina de humo satánica, para que no vean la luz gloriosa del evangelio que presenta a Cristo como la imagen de Dios. Y aquí llegamos al punto de la refutación, porque pregunta el provisionista, ¿cómo se puede enceguecer a uno que es incapaz de responder a la luz del evangelio? No tiene sentido, es lo que dice él. Pero veamos. Pero cabe señalar una vez más que en este contexto Pablo señala a judíos de endurecimiento, está acusando a los judíos de endurecimiento, 2 Corintios 3:14 una vez más, de incredulidad y de enceguecimiento, 2 Corintios 4:3-4. 3:14. Sí. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Entonces, estos incrédulos que menciona en el capítulo 4 son estos mismos judíos que están acusando al apóstol Pablo de falso, que ellos no pueden ver la luz del evangelio porque son incrédulos. Y recuerden, cuando hablamos incrédulo en el contexto de judíos, no estamos hablando de un ateo, estamos hablando realmente de gente que creía en el Dios del Antiguo Testamento, pero que rechazaban a Cristo, no miraban la gloria de Jesucristo, no miraban a Dios reflejado en Cristo. ¿Se imagina? Porque Cristo es la imagen del Dios mismo, Él es Dios manifestado en carne, y ellos no podían verlo. ¿Se imagina? No podían ver a Cristo ahí. Entonces, el apóstol Pablo está hablando de ellos mismos. Estos incrédulos son estos judíos, y por esa incredulidad, entonces, de manera judicial, ellos están siendo enceguecidos, y vamos a ver el análisis gramatical aquí. Ahora, un detalle que no podemos pasar por alto, aquí hablando del análisis gramatical, es el hecho de que los verbos están en tiempo pasivo y medio pasivo, como veremos. La morfología de la palabra, 2 Corintios 3:14, y es aquí lo que le hablaba acerca del callo, ¿no? La palabra que se utiliza para endurecido es porú o poró sería la palabra, endurecido, petrificar, formar callo, hacer duro. ¿Se imagina? Entonces, cuando el texto dice, en 3:14, una vez más, hermana Diana. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Entonces, esta palabra que se lee ahí, hermana Francis, embotó, es esta palabra que le estoy leyendo aquí, poró, que significa encallecer. O sea que ellos prácticamente, su entendimiento se encalleció, se endureció, se petrificó de tal manera que no podían ver, ni entender, ni interpretar a Cristo a través de las escrituras del Antiguo Testamentario, que claramente hablaban acerca del Señor. ¿Se imagina? Entonces, pero en el caso de este vocablo, de este verbo, está en tiempo aoristo, voz pasiva, modo indicativo. El aoristo, recuerden que el aoristo es un tiempo verbal que no necesariamente nos define un tiempo específico, sino que nos señala el aspecto de una acción. En este caso, la acción es una acción puntual que se da en el pasado, porque esto tiene que ver con el pasado.
porque tiene que ver con la historia, ¿no? Tiene que ver con la narración bíblica, entonces es en el pasado que se está dando, pero es una acción puntual que se dio en ese momento. En el caso de la voz pasiva, cuando hablan de voz pasiva, estamos haciendo referencia a que el sujeto recibe la acción, es el receptor de la acción. Y en el caso del modo indicativo, es, digamos, la reacción que tiene el hablante con respecto a la acción. En este sentido, el modo indicativo nos dice la realidad de la acción. Lo que está diciendo en estas palabras el apóstol Pablo, cuando habla del endurecimiento, está haciendo referencia a que realmente ellos están endurecidos. Y este endurecimiento, cuando se habla de la voz pasiva, es un endurecimiento judicial. Adelante, mi hermana, bendiciones. ¿Cómo está? Que el Señor le bendiga, su casa y de nosotros su familia. Ahí. Sí, tranquilo, eso no importa. ¿Cómo le van a hacer famosa? Entonces se imagina realmente. Entonces, en el caso de esta palabra, esto implica, hermana, se imagina, el modo indicativo. O sea, el aoristo hace referencia a una acción puntual hecha de una sola vez. El modo, como le indica su nombre, señala la realidad de la acción, y la voz pasiva nos indica que el sujeto es receptor de la acción. Esto sugiere una acción judicial que pesa sobre el judío en general. Segunda de Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto. Entonces, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, hermana. ¿En qué sentido? ¿Me quiere buscar el texto, hermano? Amén, hermano. Vas a pasar de positivo. ¿Ah? Vas a pasar de positivo. No. Ah. Sí, lo que les voy a enfocar a las hermanas. Sí. ¿Me puede compartir el pasaje? No sé. Según de Corintios. Sí, 4:3. Segunda de Corintios, hermano. 4:3. Se lo leo, hermano. Correcto. Los únicos que no pueden entender la buena noticia que anunciamos son los que no se salvarán. En otra versión, hermano. Si le busque la Reina Valera, hermana. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Entonces, ¿qué palabra quiero capturar de esa en la Reina Valera? Quiero capturar la palabra que dice encubierto, hermana, encubierto. Y me interesa la palabra en griego que de hecho la que se traduce encubierto es calupto. Significa cubrir, encubrir, de manera que no se pueda ver nada de lo cubierto. Este verbo lo encontramos en tiempo perfecto, voz pasiva, modo participio. El tiempo perfecto nos indica una acción completada en el pasado que perdura hasta el presente. Y el participio indica estado. Este verbo aparece 2 veces en este texto con esta misma forma. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo con todo esto? Que esta palabra calupto, cuando la encontramos digamos en tiempo perfecto, el tiempo perfecto, hermana, hace referencia a una acción que ha sido completada en el pasado, o sea, que ya está hecha de una sola vez. O sea, dice que para quienes está el evangelio no lo pueden entender, está encubierto el evangelio de una vez y por todas, está encubierto de ellos. O sea, ellos no tienen la percepción para poder entender el evangelio. Por más que uno les predique, ellos no van a percibir la luz del evangelio, no van a poder ver a Cristo ahí en ese evangelio, porque no, está velado totalmente. Y esta palabra, eso es lo que indica el tiempo perfecto, habla acerca de esa acción que se ha hecho de una sola vez. Y en el caso de la voz pasiva, indica que el sujeto es el receptor de la acción. En este sentido, implica una acción judicial de parte del Señor. Si lo vuelve a leer, hermano, el texto, por favor. En la Reina Valera. Sí, siempre en la Reina Valera. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Entonces, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Esta es una acción absoluta en este sentido, terminada, o sea que ellos no miran nada, está encubierto. Y en el caso del modo participio, este modo, hermana, indica un estado, o sea que ellos están en un estado
de ceguera. Ellos tienen encubierto el mensaje, ellos no pueden entender el mensaje, y eso pasa pues con muchos cristianos evangélicos, hermana, que no pueden entender el mensaje de la gracia, porque realmente, aunque sepan leer y sean formados, digamos así, académicamente, ellos no pueden entender este mensaje realmente, a menos que el Señor les abra el entendimiento. De hecho, en el capítulo 3 dice que por Cristo el velo es descorrido totalmente. Me preguntan, hermanas, si de repente se me traban. Ahora, esto indica el estado de imperceptibilidad a la luz del Evangelio, y esto también como un acto judicial. O sea, lo que estamos hablando que es un acto judicial. ¿En qué sentido? Que Dios realmente, por la dureza del corazón de estos judíos, Dios simplemente no les abre, no les corre el velo para que ellos puedan entender este Evangelio. Y como decía, hay gente que realmente, inclusive gente que dice ser cristiano, pero que rechaza este mensaje. ¿Y esto qué significa? Que puede ser que ellos tengan el entendimiento entenebrecido, que tengan el entendimiento embotado totalmente. Ahora, en el caso de otro verbo, que en el caso del griego es apolumi, significa destruir totalmente, y en este contexto significa ser excluido de la comunión con Dios como una decisión judicial. Este verbo está en tiempo presente, voz medio pasivo, modo participio, caso dativo. Y estamos hablando cuando dicen, este evangelio está encubierto para los que se pierden. Esta palabra perder es apolumi y tiene que ver con perderse totalmente, hermana. Y en este sentido, en la forma que lo encontramos en el caso de este verbo, en tiempo presente, el tiempo presente habla de una acción continua, o sea que es una acción que se repite constantemente, o sea que ellos están perdidos siempre, y eso es lo que quiere decir en el caso del tiempo presente. Pero la voz media pasiva también indica que en el caso de este perderse, ellos también tienen una cuota de responsabilidad. Es un acto judicial de parte del Señor enceguecerlos, pero ellos tienen su cuota en el hecho que se han endurecido realmente al hacer oídos sordos a la palabra del Señor, hermana. Y esto puede también pasar con muchos de nosotros como cristianos, como somos parte del ministerio, que de repente de escuchar la palabra del Señor, de escuchar los mensajes del Señor, hacemos oídos sordos. De repente como que Dios nos puede judicialmente endurecer la mente y endurecer el corazón, hermana Nide, de tal manera que de repente escuchamos y podemos de alguna manera saber, ¿no?, que esto es correcto, es verdadero, pero aquí no pasa. O sea, entra por aquí, salió por allá. Y de repente puede ser un acto judicial, tal vez no para pérdida de salvación, hermana, sí, pero como para castigo. Se imagina que de repente no viene a nosotros el don del arrepentimiento, y lo que puede pasar es un castigo consecuente, se imagina, por nuestra desobediencia y por nuestro endurecimiento realmente. Ya, porque a veces lamentablemente, hermana, en la gracia nosotros sabemos que la salvación es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que no hay pérdida de salvación, pero lamentablemente a veces esto lleva a la negligencia, digamos, espiritual de la gente, de tal manera que no hay comunión con Dios, no hay comunión con su palabra, no hay comunión con nosotros, y poco a poco esto te va, de alguna manera, insensibilizando las cosas del Señor. De tal manera, hermana, cuando usted deja de practicar la piedad, no deja de practicar la lectura de la palabra, de repente ya no quiere leer la palabra, de repente le da sueño, de repente ya escuchar los temas como que es tedioso, es cansado, es pesado, y eso es evidencia entonces de que de repente nos vamos a una frieza espiritual, y eso es peligroso porque de repente podemos llegar a un endurecimiento, y puede ser un endurecimiento judicial, de tal manera que no nos dan el don del arrepentimiento, y de repente nos podemos ver enredados en un sinnúmero de cosas, y cuando nos enredamos en un sinnúmero de cosas, las consecuencias nos van a llegar. ¿Se imagina usted? Quizás no para pérdida de salvación, pero un castigo de parte del Señor. Entonces, hoy que escuchamos la voz del Señor, hoy que escuchamos el mensaje, prácticamente esta es la gracia del Señor que nos debe constreñir, su gran paciencia que nos debe llevar al arrepentimiento. ¿Se imagina? O sea, en su gracia todavía no nos ha soltado el garrotazo, hermano. Pero realmente el que no nos llegue el garrotazo todavía es porque el Señor nos está llamando a través de su gracia, y su amor nos debe constreñir, o sea, nos debe de agarrar fuertemente, de tal manera que nosotros vengamos voluntariamente a la comunión otra vez con Él. Ahora, siguiendo con esto, ¿no? El tiempo presente señala una acción continua. Esto quiere decir que los incrédulos, por su resistencia a la revelación de la gracia en Cristo Jesús, se encaminan al estado de perdición.
El participio en caso dativo indica la categoría en la que se encuentran estos judíos y es un estado de perdición. La voz pasiva sugiere un acto judicial y la voz media señala la responsabilidad del individuo en acción. Esto lo podemos entender como la acción de los judíos en su incredulidad de resistir la revelación de la gracia de Dios y su consecuencia subsecuente, endurecimiento y ceguera. O sea que este endurecimiento ellos también abonaron y como consecuencia entonces Dios le ejecuta un juicio sobre ellos que envía un enceguecimiento. De hecho, en el capítulo 4, versículo 4, dice que el Dios de este siglo ha enceguecido el entendimiento de los incrédulos. En su contexto tiene que ver con los judíos. O sea que actualmente pues los judíos están enceguecidos y vamos a ver algunos pasajes también más adelante en el Antiguo Testamento que hacen referencia a este juicio, hermano. En su conjunto podemos resumir el argumento del apóstol en que si estos judíos no entienden el Evangelio es como consecuencia de su incredulidad y rechazo de la justicia divina en Cristo, por lo cual el encubrimiento del Evangelio e imperceptibilidad a esta luz es un acto judicial y divino. Yo pienso que ahí está claro eso, ¿verdad? Pero ¿cómo entendemos todo esto que hemos hablado aplicado a la argumentación para la refutación? En respuesta al argumento del provisionista, basta con entender qué significa ser incrédulo. ¿Se imagina? Porque en el caso lo que estamos abordando es una refutación a una corriente que es el provisionismo. Entonces ellos aducen, ¿no?, que el incrédulo de alguna manera tiene la capacidad de responder al Evangelio, pero si nosotros entendemos que es un incrédulo, ¿qué podemos decir de un incrédulo, hermano? Un incrédulo es alguien que no cree nada. Y en el caso de los judíos eran incrédulos no en el sentido de ser ateos, sino en el sentido que rechazaban el mensaje de nuestro Señor Jesucristo o la buena nueva de salvación y no podían ver realmente la luz gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. No podían ver a Dios en Cristo Jesús. Entonces, de tal manera que realmente la idea del provisionista entonces no tiene sentido a la luz de la Escritura. En respuesta al argumento del provisionista, basta con entender qué significa ser incrédulo. En nuestro contexto es resistirse y rechazar el Evangelio de la gracia. Esto implica que no se tiene percepción de salud. Por lo tanto, el acto judicial infligido por Satanás intensifica la condición del individuo, de tal manera que son categorizados como perdidos o que van rumbo a la perdición. O sea que estos incrédulos van rumbo a la perdición, están caminando, por eso es que se encuentra en voz media pasiva también. La voz media implica una acción que nosotros también hacemos y que tenemos consecuencias acerca de esta acción, pero también una acción judicial de parte del Señor, un endurecimiento. Aquí la capacidad humana para percibir la luz gloriosa del Evangelio es nula. El incrédulo no puede ver alguna gracia iluminadora. Es pues la regeneración que habilita al pecador para percibir esta luz y obedecer eficazmente, siendo arrastrado por la gracia al oír el Evangelio de nuestra salvación. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que realmente, Giovanni, que realmente yo puedo, digamos así, predicar, digamos así, hago una reunión, ¿no? Y viene un montón de gente invitada, hacemos alguna actividad y yo estoy predicando, ¿no? Pero aunque yo predique lo más clarito, lo más sencillo, pero si no hay una revelación de parte del Señor, la gente no va a capturar el mensaje esencial. Podés tener formación académica, podés ser inteligente, un coeficiente de no sé cuánto, más que Einstein, lo que usted quiera, pero realmente si no está la revelación de nuestro Señor Jesucristo, si Dios no nos abre el entendimiento, no podemos percibir la luz del Evangelio, no podemos ver a Cristo en ello, no podemos ver nuestra salvación en ese Evangelio. ¿Por qué? Porque realmente no ha habido una regeneración, no ha habido un nuevo nacimiento, no ha habido una acción divina en la persona que está escuchando. Es hasta que Dios vivifica a esa persona que está muerta en sus delitos y pecados, es que de repente al escuchar el mensaje del Evangelio, esa persona, Giovanni, se puede deleitar, o sea, escucha la palabra con interés verdadero, no por educación, sino con interés verdadero, porque ve en ese mensaje su salvación a Cristo. Pero ¿cuándo sucede eso? Cuando realmente el Señor opera en la persona de tal manera que quebranta el corazón y Dios transforma la mente y el corazón del individuo para que pueda entender, hermana Neda, y acceder al Evangelio, entender este mensaje. Y eso es realmente lo que la Biblia nos enseña.
gracia irresistible. Esto es gracia irresistible, que el Señor, cuando llama a alguien para salvación, cuando Dios te elige para salvación, entonces hay una transformación verdadera, hermano. Hay un cambio de mente y un cambio de actitud y un cambio de corazón. Hay un arrepentimiento genuino porque hay una obra del Señor, y esa es la realidad. Y es aquí donde pienso que todos nosotros debemos examinarnos, hermanos, si realmente el Señor ha operado en nosotros de tal manera. Y como decía, aunque somos pecadores, hermano, y fallamos, pero yo pienso que el verdadero creyente, hermana Nidia, debe de, un ejemplo, si de repente está en algún tipo de frieza espiritual por X razón, atrapado por los afanes, la ansiedad, por algún problema, alguna enfermedad o alguna situación, entonces hay algo que al creyente verdadero le debe estar como martillando. Sentir una necesidad de escuchar la palabra del Señor, sentir una necesidad realmente de comunión con sus hermanos. Debe haber algo así, porque si no, entonces tendremos que, como decimos en el Nica, poner la barba en remojo realmente. Si no sentimos estos toques del Espíritu Santo, entonces, o son dos cosas, hermana Nidia, estamos en un proceso judicial de parte del Señor que Dios nos va a soltar. ¿Se imagina? Nos va a soltar de tal manera que no sentimos necesidad de Dios, no ya orar, no le miramos sabor a orar, no le hallamos sabor a la lectura de la Biblia. Ya estar escuchando estos temas no es aburrido. Entonces te das cuenta, o dos cosas, o puedes estar llegando en un proceso judicial de parte de Dios que te va a abandonar, que hagas lo que vos querrás, pero las consecuencias te las vas a hartar, o que realmente no tenés arte ni parte en la salvación. Son dos cosas, y esto nos toca a cada uno de nosotros examinarnos realmente cuál es nuestra posición delante de Dios con respecto, ¿no?, a estas características que yo menciono, y eso es importante. Ahora, el contexto forense de la argumentación del apóstol Pablo no se limita a sus cartas, sino que tiene amplitud teológica en el Antiguo Testamento y el Evangelio con referencia al pueblo judío. Hermana Nidia, Isaías capítulo 6, versículo 9 al 10. Hermanita, ¿qué tal anda la Biblia? No, es la misma. Capítulo 6, 9 al 10. Hermana Diana, Mateo capítulo 13, 14 al 15. 6, 9 al 10. Mateo capítulo 13, versículo 14 al 15. Primero vamos con Isaías. Entonces Dios me dijo: ve y dile a este pueblo, por más que oigan, no van a entender, por más que miren, no van a comprender. Confunde la mente de este pueblo, que no pueda ver ni oír, ni tampoco entender. Así no podrá arrepentirse y yo no lo perdonaré. Se fija lo que está diciendo prácticamente, y estás hablando en el Antiguo Testamento y estás hablando en Isaías, que de hecho es el contexto, digamos así, teológico en el que el apóstol Pablo está hablando. Cuando hablamos, el término que utilizo, no forense, normalmente uno habla de medicina legal, todas estas cosas. El término es un término legal, porque el forense, que lo que hace es revisar un cuerpo para ver si no hubo un crimen o esto es un delito. Entonces el término que utilizo en este sentido es en sentido judicial, hablando de que este acto que el Señor está diciendo de endurecer el corazón y la mente de estos individuos es porque es un acto judicial de parte del Señor, como consecuencia de su rebelión, como consecuencia de su rebeldía. Entonces Dios, en su justicia, entonces lo que hace Dios es endurecerlo. Así dice el texto, hermano. Lo endurece de tal manera que ellos no pueden atender o escuchar el Evangelio, como dice en el caso de Mateo 13, 14 al 15. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Hermana Nidia, Marcos 4:12, hermana Diana, Hechos 28:27. Entonces, ¿en qué contexto está hablando realmente entonces el autor de Mateo? Está hablando, o sea, está citando el texto que leyó la hermana en Isaías capítulo 6 y ahora lo está aplicando al pueblo que está en el tiempo de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos no pueden recibir a Cristo como su Señor y Salvador, no lo pueden recibir como su Rey. ¿Por qué? Porque hay una sentencia que se está intensificando con el hecho de rechazar el mensaje, ¿se imagina? Porque Dios lo trató con ellos, con el pueblo, hermana, de diferentes maneras, pero ahora
Con la llegada de Jesucristo era una revelación mayor, porque está hablando que Dios se manifestó en carne y fue a visitar directamente a su pueblo, ¿se imagina? Y el mensaje realmente era un mensaje de vida o muerte. Ahí tenían de frente a su rey y ellos lo que hicieron fue rechazar su mensaje y llevarlo a la cruz. Por lo tanto, hubo un tiempo que el Señor hizo milagros, señales y prodigios, pero después cesó de eso y Él se enfocó más bien en sus discípulos. Y esto implicaba que el Señor ya le estaba dando la espalda. Y ahora se iba a enfocar solamente en formar a sus discípulos, porque pronto iba a llegar su partida, ¿no? ¿Cómo dice el texto? Así, aunque miren, no verán, y aunque oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan de sus pecados y pidan perdón a Dios. Hechos 28, 27, ¿verdad? Marcos me dijo. Y a hermana Diana, ¿verdad? Búsqueme, hermana, Juan 12, 40, hermana. 28, 27. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. 12:40. Romanos Dios 11:8. los ha hecho tercos y no los deja entender, para que no se arrepientan ni crean en Él, ni se salven. 11:8. Sí. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Entonces, en el contexto, digamos así, teológico que el apóstol está hablando en el capítulo 3 de 2 de Corintios y en el capítulo 4, estos incrédulos tienen que ver con los judíos realmente, que tienen una sentencia, digamos así, judicial sobre sus vidas. ¿Por qué? Por su dureza. Y esto es lo que está haciendo el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, realmente no hay, digamos así, una gracia iluminadora en la cual ellos puedan, digamos, ejercer su libre albedrío para seguir al Señor, porque su entendimiento está entenebrecido, porque por naturaleza ellos han rechazado realmente el mensaje de salvación y por lo tanto pues ellos están con un velo puesto que no pueden ver a Cristo realmente en las páginas pues de las Escrituras. En el caso 11:8, ¿verdad? Te dije. Sí. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Entonces, en un sentido nacional, este juicio es temporal, como lo indica Pablo, hermana, Romanos 11, 25 al 26, hermana Nidia. Romanos 11, 25 y al 26. Hermanos en Cristo, hay mucho que ustedes todavía no saben. Por eso voy a explicarles el plan que Dios tenía en secreto. Algunos de los judíos se han vuelto muy tercos y no quieren creer en Jesucristo, pero solo se portarán así hasta que los no judíos pasen a formar parte de su pueblo. Entonces, en un sentido nacional, este juicio es temporal, como lo indica Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 25-26. Pero particularmente este juicio aplicado a cada individuo sin distinción étnica puede ser definitivo. Es decir, que dado a los pactos incondicionales hay una esperanza para el pueblo judío a pesar de su incredulidad y rebelión, puesto que el Señor a su regreso derramará espíritu de gracia y oración para reconocer a su Señor. O sea que nacionalmente como tal, hoy el pueblo de Israel está bajo un juicio, hermano, están endurecidos, pero este juicio es un juicio temporal, porque Dios, hay promesas que están en las Escrituras, como hemos mirado también los diferentes tipos de pactos, donde hay promesas pendientes de cumplimiento para el pueblo de Israel que se van a cumplir realmente, ¿sí? Mira, hermano, aquí en el versículo 26 dice: después de eso Dios salvará a todo el pueblo de Israel, como lo dice en la Biblia. El Salvador vendrá de Jerusalén y limpiará toda la maldad del pueblo de Israel. Entonces quiere decir realmente que este pueblo, aunque endurecido en parte, tiene esperanza de restauración, porque el que ha prometido es el Señor. Dios hizo una promesa, ¿no? Y Él puso en garantía su palabra. Él empeñó su palabra, y entonces todas estas promesas que están ahí en el Antiguo Testamento se van a cumplir con el pueblo de Israel. Pero particularmente hay judíos que pueden estar destinados a la condenación. O sea, individualmente, pues, ya no como corporativamente como nación, sino judíos particularmente pueden estar caminando a la
destrucción o a la perdición, porque realmente tienen un velo puesto y lo tienen bien puesto y no se lo van a quitar nunca, porque es un juicio que Dios ha puesto sobre ellos. Y esa es la realidad, pues realmente, inclusive con muchos cristianos, ¿no? Pero de igual manera el Señor zarandeará al pueblo como en una criba y lo pasará por la vara al pastor, donde los incrédulos no disfrutarán del vínculo del pacto. Zacarías 12:10, ¿no? Y Ezequiel capítulo 20. Y con respecto a salvación eterna, individual y sin distinción étnica, el único medio es Cristo, y solo los que son dotados con fe salvífica pueden apreciar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. De hecho, pues, aquí tengo un cuadro sinóptico que voy a subir el documento para que ustedes lo vean, pero haciendo un paralelo entre lo que es el provisionismo y lo que realmente enseña la Escritura. Para recapitular, ¿no? En el caso del provisionismo, en 2 Corintios 4:4, él piensa que el hombre tiene alguna capacidad espiritual para escuchar el mensaje y aceptar. Cuando de repente escuchamos a Giovanni, a veces digamos haciendo evangelismo en la campaña, donde le dice a la gente, acepte a Cristo, tome su decisión, pero realmente te das cuenta que la gente no quiere saber nada del Señor, a menos que tenga algún problema, alguna enfermedad, un problema familiar o alguna deuda que lo está ahorcando, y le dijo el predicador, el Señor te va a resolver el problema si vos le crees y si vos pactás, entonces sí, el Señor. Entonces de repente, obviamente, es afectado por su condición y de repente te están ofreciendo un salvador, un héroe que te va a salvar de la deuda que te tiene ahorcado, entonces caes rendido y postrado al Señor, dice, pero no es cierto. Exactamente, ya miraste, entonces quiere decir que esas conversiones no son verdaderas, no son genuinas, es por el interés de que Dios te resuelva algo. Entonces no es una verdadera conversión, y eso es lo que marca la diferencia. Cuando realmente es una verdadera conversión es cuando el Espíritu de Dios te quebranta y no necesitas estar en ningún tipo de situación para realmente rendirte al Señor, porque es Dios obrando, Dios quebrantándote. ¿Te imaginas? Entonces realmente el hombre en su naturaleza, él no puede decir yo acepto al Señor. O sea que el hombre una vez se levantó de la cama y voy a ir a buscar a Dios. No hay un hombre que haya pensado de esa manera hasta el día de hoy que diga voy a ir a buscar al Señor. Así como voy a ir a buscarlo. No hay. A menos que realmente la gracia del Señor lo haya, digamos, vivificado, y de tal manera que ahora comienza a experimentar ese deseo de salvación. Ahora entiende su condición como pecador y mira en Cristo un Salvador. Pero es solamente cuando, hermana Nidia, cuando la gracia del Señor lo ha alcanzado. ¿Se imagina? Si esta persona está predestinada para esta salvación, pero si no hay el efecto de la gracia, si alguien se convierte por el mensaje del predicador, el predicador fue el que lo convirtió a través del chagüite, pero no fue el Espíritu de Dios. Y de eso hay un montón dentro de las congregaciones, imagínate, que son falsos conversos. Entonces, 2 Corintios 4:4 no habla acerca de ningún tipo de gracia iluminadora que de alguna manera capacita al hombre para acercarse al Señor. Naturaleza de la gracia, iluminadora, no eficaz, dicen ellos. En el caso de la gracia que ellos mencionan, es una gracia que ilumina, pero que no es eficaz. O sea, que ilumina a todo hombre, pero que realmente el hombre puede resistirle, rechazarla. Pero en el caso de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la gracia irresistible, ese es una realidad, es un hecho efectivo realmente. Hermana Nidia, Mateo 11, 25 al 27. Mateo 11, 25 al 27. En el caso de la gracia irresistible, hermana. Disculpa, hermano, 11. 25 al 27. Marcos 4:11, hermana Diana. En ese momento Jesús se dirigió a Dios y le dijo: Padre, tú gobiernas en el cielo y en la tierra. Te doy gracias porque no mostraste estas cosas a los que saben mucho y son sabios, sino que las mostraste a los niños. Y todo, Padre, porque tú así lo has querido. A los que estaban allí les dijo: mi Padre me ha dado todo y es el único que me conoce, porque soy su hijo. Nadie conoce a mi Padre también como yo. Por eso quiero hablarles a otros acerca de mi Padre, para que ellos también puedan conocerlo. Marcos 4:11. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas.
Entonces, en el caso del provisionista, habla de la gracia iluminadora, pero es una gracia que no es efectiva, que es para todo mundo, pero que realmente no convierte a nadie, que el hombre puede resistirla. En el caso de la gracia irresistible, es una gracia efectiva, pero que está encubierta para, digamos así, para el hombre natural, ¿se imagina? Y es lo que está diciendo el Señor: te alabo, Padre, Señor del cielo, que escondiste estas cosas de los soberbios, de los altivos, y se las revelaste a estos niños. O sea que es por revelación realmente, que cuando realmente Dios la escoge a usted, hermana Francis, para salvación, y Dios le revela a Cristo, eso es por la gracia del Señor Jesucristo. O sea que si Dios le elige, esta gracia es efectiva en usted. Usted tiene que venir a Cristo sí o sí, ¿me entiende? No porque usted voluntariamente, sino porque Dios ha operado en usted y ha quebrantado el corazón de piedra y ha cambiado ese corazón de piedra por un corazón de carne, de tal manera que necesita a Cristo, necesita de un Salvador, y usted se deleita en el Señor. Y usted puede, como dicen en el caso del Salmo 41, puede bramar por el Señor, en el sentido de cuando este siervo, los animales, están deshidratados, ellos braman por agua y comienzan a hacer un tipo de sonido como desesperación, anhelando poder hidratarse con agua, y más cuando olfatean alguna fuente de agua cerca, entonces ellos se desesperan. Entonces la imagen que utiliza en el caso de David, el salmista, como el siervo que brama por la agua en el desierto, así brama por ti el alma mía, hermana. Entonces quiere decir que cuando somos alcanzados, hermana, por la gracia, hermana Nidia, quiere decir que nosotros debemos de experimentar eso que está hablando en el caso del salmista, una necesidad imperiosa por ser saciados con la presencia del Señor. ¿Se imagina usted? Eso es lo que debería experimentar el que es verdaderamente regenerado, el que realmente es alcanzado por la gracia del Señor. Y esto es exclusivo para los que Dios ha elegido para salvación. La solución que dice en el caso del provisionista en cuanto a la gracia iluminatoria es una decisión humana. Ellos, la iluminación está para todo, esta gracia, pero al fin y al cabo el hombre es el que decide, dicen ellos. Pero en el caso de lo que enseña las Escrituras, en el texto que estamos abordando, regeneración y revelación soberana. Romanos 9:16, hermana Nidia. Juan 6:44, hermana Diana. Así que la elección de Dios no depende de que alguien quiera ser elegido o se esfuerce por serlo. Más bien depende de que Dios le tenga compasión. Entonces, en el caso del provisionista, con esta gracia iluminadora, dice que el aceptar o rechazar esta gracia depende de la decisión humana. Pero en el texto que leyó la hermana, habla acerca de que no depende de quién, hermano. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea, que la elección depende de Dios, que es el que tiene misericordia. ¿Cómo dice Juan 6:44? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trajere. En otras versiones le dice si no lo arrastra, hablando de esa gracia irresistible. O sea, que todo aquel que está marcado para el Señor es arrastrado, y el que no está marcado para salvación no es arrastrado a esta salvación, y esa es la realidad, pues. Entonces esta gracia irresistible depende de la soberanía de Dios, depende del poder de Dios. En el caso de la gracia iluminadora que menciona el provisionista, depende de la decisión humana, y es algo que la Biblia nos enseña. Entonces, expuesto y analizado este pasaje gramaticalmente, sintácticamente y contextualmente, podemos determinar que primariamente, Pablo hace referencia de una acción judicial divina sobre los judíos incrédulos que resistían al evangelio de la gracia y socavaban el liderazgo del apóstol Pablo, llamándolo falso. El problema era gravísimo, pues no podían ver a Dios en la faz de nuestro Señor Jesucristo, no reconocían ni aceptaban al Dios manifestado en carne. No se puede inferir en que la mente del incrédulo haya una endija por donde atraviesa la luz del glorioso evangelio. El enceguecimiento judicial intensifica su estado de incredulidad. O sea, como dice en el caso del provisionista, que arguye, ¿no?, que esta gracia iluminadora es para todo mundo. En el caso de este pasaje que estamos analizando, 2 Corintios 4, no se puede inferir que de repente el incrédulo tiene alguna endijita donde puede entrar esa luz. No hay tal cosa, porque la Biblia menciona que el hombre es ciego, ¿se imagina? 2 Corintios 4:4, hermana Diana. En
en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces no hay ninguna inferencia que se pueda hacer en este pasaje para que diga que de alguna manera hay una brecha o hay una endija que puede entrar la luz para resplandecer la luz gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, porque el texto es contundente, habla que ellos son incrédulos y que todavía hay una acción judicial sobre ellos que lo endurece totalmente, intensifica el juicio pues, en ellos. En el caso Juan 9:39, Marcos 4:11, hermana Nidia. Marcos 4:11. Entonces, en 2 Corintios 4:4 no puede inferirse capacidad humana como para percibir una gracia iluminadora, por cuanto la Escritura presenta al hombre caído como ciego a todo estímulo de luz. Es un hecho, Giovanni, ¿te imaginas? Usando la analogía de un ciego, literalmente, físicamente ciego, aunque de repente esté en un estadio, vos sabes las luces del estadio, esa luz alumbra a todo el mundo, pero si un ciego está ahí no puede percibir la luz. ¿Te imaginas? Aunque está siendo iluminado, pero la luz no la puede percibir. Entonces, en el caso del Evangelio, en el caso de esto, también es igual. La luz puede, digamos, alumbrar a toda la gente, porque la Biblia dice que la luz vino a este mundo. La luz alumbra a todo hombre, sí, pero realmente esta luz no es percibida por el que está ciego, y esta es la realidad, esto es lo que enseña la Escritura. ¿Cómo dice el texto? Jesús le respondió: a ustedes les he explicado los secretos del reino de Dios, pero a los demás les enseñó solamente por medio de ejemplos. Exacto, quiere decir que ya el Señor en ese punto determinó ya no hablarles claramente a ellos, porque le hablaba a través de parábola. ¿Para qué? Para que se acabaran de perder, porque ya les había hecho milagros, señales y prodigios, le habló claramente, pero aún con todo eso lo despreciaron, lo rechazaron, ¿se imagina? Y confabularon en contra de él. Entonces él ya no estaba dispuesto a hablar nada. Marcos 4:11, ¿verdad? Ese fue el que leímos. Sí, Marcos 4:11. Juan 9:39, ¿verdad? Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces, un juicio vino para hacer juicio, dice el Señor. Para los que no ven, vean. Y para los que dicen que ven, no vean realmente. Hablando de que hay una condición en el hombre que es quitada solamente por el Señor. Ahora, también es determinante lo que afirma el apóstol en el versículo 6, hermana Diana, me lo va buscando el capítulo 4, que cita 4:6 de 2 de Corintios. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, escucho una vez más lo que dice: porque el Dios que dijo resplandezca la luz de la tiniebla es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Este pasaje evoca al principio, hermana Nidia, Génesis 1:3. Génesis 1:3. Dijo entonces Dios: quiero que haya luz, y al instante hubo luz. Fíjense bien, en el caso de este texto de 4:6, el apóstol Pablo está evocando, hermana Nidia, a Génesis capítulo 1 versículo 3, hablando de ese acto que el Señor hace. ¿Cómo está, hermanas? Entonces, hablando de ese acto prácticamente que el Señor está haciendo, no solamente Él dijo, hágase la luz, Giovanni, hágase la luz, y ese hágase la luz es lo que el apóstol Pablo está retomando para ejemplificar acerca de la luz que alumbra a todo hombre. Entonces, hágase la luz, y mire qué importante este pasaje, hermana Nidia. Cuando dijo hay una luz distinta a la del sol y las estrellas, porque cuando uno revisa, en el caso de la luz solar y las luminarias fueron creadas tiempo después, en el cuarto día. Pero esta luz que tenemos en el versículo 3 es una luz diferente. Y está hablando la luz gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, ¿se imagina? Y el apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 6, está apelando a ese texto y dice: aquel que dijo, hágase la luz, es el que también ha resplandecido en nuestros corazones. De tal manera que realmente, ¿qué es lo que podemos notar aquí, hermana? Que si este Dios que solamente con la palabra dijo haya luz, y la luz
se activó, hablando de esa luz gloriosa, entonces esta luz también es la que alumbra a todo aquel que el Señor llama. Cuando el Señor dice, haya luz en tu vida, esa luz va a llegar a tu vida. ¿Por qué? Porque algo que Dios ha dicho y efectivamente va a llegar. Y eso es lo que se conoce como gracia irresistible, hermano. Fíjese, un hecho contundente a enfatizar aquí es que Jehová, Yuhei, el Señor, solo habló y todo empezó a iluminarse. De igual manera, no es la iniciativa humana lo que trae luz al conocimiento, es por la palabra de Dios. Y cuando Él da la palabra, no hay criatura que se resista. ¿Se imagina? La profundidad de cada texto no permite en este documento pues abordarlo, todos los pasajes que hace mención el provisionista, pero hasta este punto, hermano, nosotros entendemos que claramente la gracia irresistible es lo que está, digamos, establecido en la palabra del Señor. O sea, que cuando el Señor dice, alumbre sobre la vida de Roger, entonces esa luz va a llegar efectivamente, y es la gracia irresistible, así como esa luz que en el principio Él dijo, haya luz, entonces esa luz también, que hablando en el plano de la salvación, cuando Dios dice, haya luz en la vida de hermana Nidia, entonces esa luz va a llegar efectivamente, y no es producto de la iniciativa humana, sino de la iniciativa divina, y es una luz que no la puede resistir. ¿Se imagina? El apóstol Pablo, cuando fue alumbrado allá en Damasco, él no pudo resistir esa luz, hermano. Exactamente, entonces, y esto es lo que lamentablemente en el caso del provisionista no ha entendido, no puede capturar, y entonces en este sentido tendríamos que decir que al igual que el judío, él está endurecido de tal manera que no puede ver la realidad de la palabra del Señor o la verdad en la palabra del Señor. Entonces, mis hermanos, básicamente esta es la conclusión, ¿no?, del tema. Si no tienen alguna pregunta, ¿estamos claros? ¿Verdad? Entonces, de hecho, pues, es importante, hermano, que nosotros entendamos las implicaciones de esto, hermano. Cuando hablamos, hermano Roger, de la gracia irresistible, es importante que nosotros entendamos, ¿no?, realmente esto, porque más que ahora estamos, digamos, expuestos a lo que son redes sociales, y las redes sociales, de alguna manera, escuchas a alguien que te puede hablar con elocuencia, hermano Roger, y te puede hablar a veces citando pasajes, y uno lo escucha contundente, pero realmente el que tenga una formación académica y tenga títulos, doctorado y eso no quiere decir nada. Mi deber como cristiano es tener una base basada en la palabra del Señor, y por eso es que nosotros deberíamos de alguna manera sistematizar nuestra forma de creer, en el sentido de que debemos de ser expuestos a todas las enseñanzas, porque cada enseñanza es un tema que yo tengo que ir hilando, eslabonando prácticamente, para que mi entendimiento tenga claridad acerca de las cosas del Señor. Entonces, cuando no tenemos una secuencia, digamos así, de enseñanza, entonces nuestro entendimiento no se ve realmente iluminado, digamos, en toda la plenitud. ¿Se imagina? Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, mi hermano. Entonces, vamos a orar, hermano. Ahí donde están pueden cerrar los ojitos, ¿verdad? Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Señor Dios bueno, porque en tu infinita misericordia le ha placido, Señor, tenernos en este lugar. Gracias por la vida de los hermanos, Señor, que tú pusiste el querer como el hacer por tu buena voluntad de estar en este lugar y escuchar atentamente tu palabra. Te pido, Dios bendito, que sea usted operando un avivamiento en sus vidas, que sea usted operando, Señor, el don del arrepentimiento en sus vidas, que podamos sentir la necesidad, Señor, de congregarnos, la necesidad de intimar con tu palabra, de intimar en oración, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, y danos una sobredosis de tu fuerza, de tu poder para vencer las tentaciones, para vencer el pecado. Danos entendimiento, sabiduría, discernimiento, para poder tomar buenas decisiones, Señor. Pero yo sé que para tomar estas buenas decisiones necesitamos empaparnos de tu palabra, necesitamos, Señor, ser expuestos a tu palabra, para que nuestro entendimiento sea enriquecido, Señor, y podamos entender tu voluntad. En el nombre de Jesús te doy gracias por la vida de mi hermano Roger, Señor, por su familia, hermana Nidia, Cristal, Señor, por Giovanni, Señor, su familia, hermana Francis, por su familia, Dios bendito. Que sea usted, Señor, ayudándole en medio de estos tiempos difíciles, que nos ayude a nosotros como congregación
a unificarnos, Señor, en un solo pensamiento, en un solo sentir, que nos ayude a comprometernos cada día. En el nombre de Jesús, Señor, te doy muchas gracias. Amén y amén. Entonces, mis hermanos, Dios me les bendiga a todos, todos los que se pudieron conectar y los que van a ver más adelante. Dios me les bendiga y Maranata. Maranata.